Shalom, mis amados hermanos. Por la gran misericordia de Dios, estamos aquí una vez más. Yo deseo que tengan un lindo domingo y pues que la palabra del Señor bendiga vuestras almas. Esta palabra se la dio el Señor a mi Padre. Tiene como título Los límites salvadores de la humildad. Y amados hermanos, en domingos anteriores habíamos hablado de este tema y el Señor sigue recalcando la importancia de la humildad. Y hoy veremos los límites salvadores. Eso ya nos da a entender que la humildad nos salva, la humildad nos protege. Pero vamos a pedirle al Señor su favor, su gracia, para poder estudiar. Y si tienen la oportunidad, amados hermanos, de apuntar, escribir, háganlo. Eso ayuda a interiorizar la palabra de Dios y poder analizarse a la luz de Cristo. Amén. A la luz de la palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, sin ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos, Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdame a exponer, Señor, tu palabra, la que está aquí escrita, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que esta palabra llegue a los corazones, Jesús, y sobre todo ayúdanos como hijos que somos tuyos por tu gran misericordia, Señor. Ayúdanos a ponerlo todo en obra, para glorificarte, para exaltar tu santo nombre. En tu santo nombre te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 y 15. Son las palabras de Jesús, una linda oración que hizo Jesús por sus discípulos. Dice así: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la oración de Jesús por sus discípulos. El odio hacia los seguidores de Cristo es fruto del orgullo de la gente mundana. Este mundo lleno de lleva la marca de Caín, la marca de rebelión, de arrogancia. Sabemos que Caín mató a su hermano por arrogancia, por soberbia, porque no quiso perdonar, no quiso aceptar la voluntad de Dios, no quiso arrepentirse delante del Señor. Y por eso, ¿cuál es el mal de este mundo? El mal de este mundo radica en su obstinado rechazo al camino de la humildad y el camino que enseña Cristo. Como resultado, lleva a tomar decisiones equivocadas sistemáticamente. Por no aceptar el camino del Señor, que es la voluntad de Dios, el camino de la humildad, el mundo está bajo la influencia del maligno, está haciendo errores y por lo tanto rechaza a los hijos de Dios. El mundo no ama a Dios, el mundo no ama a los hijos de Dios. Como el Señor dijo, Jesús, como me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. Y el Señor ya dijo ¿por qué? Dice, porque yo no soy del mundo y ellos no son del mundo. Entonces vemos aquí dos puntos claves. Número 1, el mundo, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. En el mundo, pero no del mundo. Los seguidores de Cristo no le pertenecen al mundo, sino que le pertenecemos al Dios, nuestro Salvador. Los discípulos están llamados a ser distintos de las costumbres pecaminosas de un mundo egoísta, mientras continúan sirviendo al Señor. No, si estamos en esta tierra, sí estamos aquí porque el Señor nos dejó con una tarea. Tenemos un encomendamiento de parte de Dios y estamos aquí, pero no le pertenecemos al mundo y ni podemos tener las marcas del mundo en nosotros. Tenemos que tener en nosotros las marcas de Cristo. Y si las tenemos, el mundo nos va a rechazar. Y es por eso que el Señor le pedía al Señor que nos guardara, porque sabía que íbamos a estar en este mundo pasando aflicciones, persecuciones y rechazo. Amén. Por eso estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y número 2, la petición de protección que pidió Cristo. Los creyentes permanecen en el mundo, pero necesitan protección contra la influencia espiritual del mal. El Señor Jesús entendía muy bien lo que significa dejar a sus hijos en esta tierra. Por lo tanto, le pedía al Señor, Dios Padre, protección para sus hijos, para sus discípulos. Las ideas principales. Número 1, separación no significa aislamiento. Porque vemos a muchas personas que dicen, ahora le voy a servir a Dios y me voy al desierto.
Pues no. Los cristianos no huyen de la sociedad, sino que viven según los estándares de Dios, son extranjeros y peregrinos en la tierra, como está escrito en Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y se está hablando de los héroes de la fe. Y nosotros estamos llamados a vivir por fe. Por lo tanto, como ellos, así también nosotros tenemos que llamarnos extranjeros y peregrinos. Número 2. La protección del mal es espiritual, no física. Como dije, si tienen la oportunidad de apuntar, apunten la protección del mal que Jesús le pidió al Padre que nos protegiera, no es físicamente, que nos guardes físicamente, sino espiritualmente. Contra mentiras, contra el orgullo, contra la corrupción que están en este mundo. Un ejemplo, José, cuando estaba en Egipto, vivió entre los paganos, pero no participó en sus pecados. Él no se aisló de ellos, él estaba ahí dentro, con los egipcios, una costumbre pagana que tenían, porque tenían muchas deidades, creían en muchos dioses y pues lo querían hasta llevar al pecado, la esposa de Potifar, pero él guardó su corazón de ese mundo. Él no pecó, eso lo podemos leer en Génesis 39, como él, cuando la mujer lo cogió para obligarle, ¿no? Pues para estar con ella, él dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios con tal pecado? Él guardó su corazón porque sabía que era peregrino en ese lugar. No le pertenecía a ese lugar. Y así nosotros tenemos que guardarnos del mundo y de las tentaciones de este mundo, porque no le pertenecemos a este mundo. Amén. Por eso el tema de hoy, los límites salvadores de la humildad. Es primordial porque presenta la respuesta de Dios Padre a su Hijo Jesús, quien le pidió que nos protegiera. No sacarnos del mundo, sino que nos guarde del mal. ¿A quién protege Dios? La respuesta es breve, pero precisa. A los humildes. Apúntenlo. ¿A quién protege Dios? A los humildes. Apúntenlo aquí en su corazón. Porque es una de las cosas que tenemos que tener siempre presente. Ser mansos y humildes como el Señor. Porque a ellos Dios los protege. Por eso la Biblia nos llama a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y permanecer en una pobreza de espíritu. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6 y Mateo 5:3 el Señor nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, ¿quién está bajo la custodia, la ayuda, el cuidado de Dios? Los humildes. Amén. En otras palabras, Dios enseña a los seguidores de Cristo a confiar en Él, someterse a su poder y encomendarles todas las necesidades y preocupaciones. La humildad es el reconocimiento de nuestra debilidad y dependencia de Dios. Dios protege a quien viven así. Nuevamente vamos a leer qué significa la humildad. La humildad es el reconocimiento de nuestra debilidad y dependencia de Dios. Y Dios protege a los humildes. 3 aspectos de la protección de Dios. Vamos a ver. Número 1. Dios protege a los humildes es un tema central en la Biblia. Lo vemos en los Salmos, en los Evangelios. Muchas veces David decía, el Señor es mi protector. ¿A quién temeré? Él me guardará de todo mal. Él guardará mi entrada y mi salida. Y así pues, y muchas veces el Señor enfocaba esa confianza a sus hijos para que confiaran en Él porque Él los protege, Él los guarda. Amén. Número 2. Dios cuida de los humildes. A los humildes permanecen bajo su protección incluso en las pruebas. Jesús advierte a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor dijo, van a tener persecución, van a tener aflicciones, pero yo guardaré su corazón. Yo protegeré vuestra alma para no caer, para no deslizarse, para no
someterse nuevamente a la esclavitud del pecado. Yo les voy a proteger, les voy a ayudar, les voy a dar todo lo necesario, la gracia necesaria para sobrepasar sobre esas aflicciones. Como yo vencí, así también ustedes van a vencer. Eso es la protección de Dios. Eso es como tenemos que entender la protección del Señor. David testifica que Dios favorece a quienes reconocen su dependencia en Él, a diferencia de los orgullosos. Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es excelso, atiende a los humildes. Él es excelso, está allá en el trono sentado, recibiendo toda la adoración de todos los ángeles, pero atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amén. No, el Señor no pone la mano, no le dice un stop a los humildes, al revés, los llama, los atrae, los cuida. Amén. Número 3, la promesa de Dios a los humildes. Vamos a ver unos cuantos puntos. Las promesas de Dios son para los humildes. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Las promesas de Dios para entrar al reino de los cielos es para los humildes. Amén. Un corazón humilde es su condición para protegernos del mal. Él advierte a Israel. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, el Señor está demandando de nosotros humillación, humildad, reconocimiento que no podemos hacer nada sin Él. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. El humilde reconoce que sin Jesús nada puede hacer. Punto importante, el orgullo bloquea la gracia. Santiago 4:6, pero la humildad es un escudo contra el mal. Dios da gracia a los humildes, pero no mira con gratitud a los soberbios, al orgullo. El nombre del Señor es una torre fuerte. A él correrá el justo y éste será salvo. Proverbios 18:10. El Señor nos promete guardarnos cuando nuestro espíritu y nuestro corazón están en humildad. Ejemplos bíblicos de humildad y protección. Daniel en el foso de los leones, una de las historias que acogen el corazón, el alma, y nos da un gran ejemplo para confiar en Dios. Que vemos la humildad de Daniel, su completa sencillez en confiar en Dios. Él no titubeó delante de los reyes. Él siguió orando, abriendo sus ventanas, porque no le temía más a los hombres que a Dios. Él temía a Dios y quería agradar a Dios, y eso lo llevaba a humillarse más delante de Dios. Y en medio de su prueba, porque lo echaron al foso de los leones, ¿el Señor qué hizo? Lo protegió. Otro ejemplo, Sadrach, Mesach, Abednego estuvieron en el horno. Daniel 3. Sabemos que Nabucodonosor les dijo, ahora cuando van a escuchar las bocinas y toda esa música, adoren a la estatua. Ellos dijeron, no adoraremos a ninguna estatua. Hay un solo Dios y solamente a Él le vamos a adorar. Y el Señor guardó porque tuvieron un corazón confiado y humilde delante del Señor. Otro ejemplo, David frente a Goliat. Tú vienes con espada, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Él no se enorgulleció porque tenía el poder de Dios de parte de Israel. Él se humilló delante de Dios reconociendo, Señor, yo no tengo ni fuerza para vencer a este gigante. Y en la humildad de David fue recompensada con la protección del Señor. Amén. Dios lo protegió, Dios le dio la victoria. Estos ejemplos muestran las situaciones que requieren humildad ante Dios, solo Él podía librarlos. Así en nuestras vidas habrán situaciones que tenemos que depender de Dios absolutamente. No podemos confiar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento. Confía en el Señor de todo tu corazón. Descansa en Él y Él lo hará. Pues el humilde descansa en medio de cualquier situación y Dios obra. Dios lo protege. Dios lo libera de esas circunstancias. Y otro punto, la humildad no es debilidad, sino una posición de fuerza.
Los humildes están bajo el escudo de Dios. Esa es la gran diferencia de los que andan en el mundo y de los que son cristianos. Los cristianos no son débiles a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios son fuertes, porque han tomado la fuerte decisión de andar en humildad, humillándose y confiando en el Señor siempre. Pero en el mundo que vemos, lo contrario. Confía en ti mismo, tienes todo en tus manos, tú sí puedes. Bueno, tú sí puedes y todo eso, y al fin con tu poder llegarás al infierno. ¿Confías en Dios? ¿Te humillas delante de Dios? Llegarás al cielo, porque Dios mismo, tomado de la mano, te va a llevar. Amén. ¿Cómo somos protegidos del mal? Jesús pidió al Padre que nos guardara del mal. Dios establece límites para quienes creen en el Evangelio y eligen seguir a Cristo. La palabra de Dios es como un mapa. Nos pone límites para que no salgamos de ese límite y no nos quedemos bajo o fuera de esa protección, como a los niños le instruimos. La obediencia es como estar bajo la sombrilla de la bendición de los padres y de Dios también. Si sales de esa obediencia, si sales de ese límite, puedes sufrir consecuencias. Pues así es espiritualmente como vivimos, bajo la protección de Dios. Estás bajo los límites del Señor en humildad, cumpliendo su voluntad, estás protegido. Sales, recibes consecuencias. Y después no digas, ay, porque Dios lo permitió. Tú mismo caíste en esa consecuencia porque quisiste, porque no fuiste humilde para estar en sus estatutos, para guardar su palabra, para estar en obediencia. Amén. Entonces, ¿cómo somos protegidos del mal? Nuestra mentalidad debe ser, los límites no son restricciones, sino protección. Como los barándeles de la cuna. Evitan que el niño se caiga. Eviten que ellos hagan un paso mal hecho o que se levanten y se caigan de su cunita. Pues así Dios nos protege. No nos limita, sino que nos protege. Eso es diferente y el mundo no lo entiende. Cuando ven que una persona joven viene a Cristo y dice, ay, ahora tienes tantas limitaciones, Dios te prohíbe esto, Dios te prohíbe aquello. Dios no te está prohibiendo, poniéndote límites, te está guardando. Te está poniendo protección a tu alrededor. Eso es ayuda. Eso no es para destruirte, es al revés, para ayudarte. Amén. Es para protección, para estar seguros en este camino y llegar seguros al cielo. Otro punto, cómo el Señor nos protege del mal. Solo con humildad podemos permanecer dentro de los límites de Dios, porque sus límites son salvadores. Amén. Los límites establecidos por Dios. Vamos a ver estos puntos que son muy importantes. Número 1, en la creación. Separó la luz de las tinieblas. Él le puso límites a las tinieblas. Cuando sale la luz, ya la oscuridad no puede existir. O sea, ya no existe, no hay oscuridad. La oscuridad es falta de luz. Pues Dios puso límites a la luz. Dios le puso límites al mar. Job 38:11, sí nos dice, puso límites al mar. Puso límites a toda la creación. Nosotros los hombres estamos limitados porque Dios nos puso límites. No nos dio la capacidad de ser como ángeles. Nos dio la capacidad de ser hombres con nuestros límites. Estamos limitados. Pero bajo esos límites tenemos la protección de Dios. Ya cuando alguien quiere ir más allá, hacer algo más allá de los límites de protección del Señor, caen entonces en diferentes calamidades. ¿Por qué es necesario estos límites? Número 1, para la relación con Dios. La humildad y obediencia nos acercan a Él. La humildad y obediencia nos acercan a Él. Por eso es tan importante estar en esos límites. Número 2, para protección. Como los muros de Jerusalén. Nehemías 4:9. ¿Por qué estaban construyendo los muros en Jerusalén? Porque era necesario para cuidarse, protegerse de los pueblos de alrededor. O sea, eso Dios lo dijo, ¿no? Pues que construyeran en Jerusalén, que le pusieran muros. Pues Dios alrededor nuestro es como un muro. Nos protege, nos ayuda. Pero por eso nos dice, anda en humildad y obediencia. Y estarás dentro de ese muro bien protegido.
no verás el mal. Y como habíamos visto al principio, no se habla físicamente, o sea, que no nos vamos a enfermar o que no vamos de pronto, estamos caminando y nos caemos y tenemos algún dolor. No de eso Dios nos protege, aunque sí también nos protege de eso, sino que nos protege espiritualmente, protege nuestra alma, nuestro espíritu, para que lleguemos hasta Él, para que tengamos la capacidad de agradarle. Esa es la gran protección que Dios nos da esta capacidad, esa gracia para andar en sus caminos, amén, agradándole a Él. ¿Y para qué también son necesarios estos límites? Para tener libertad en Cristo. La verdadera libertad está en la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia que tenemos con el mundo. Por eso no le pertenecemos al mundo, porque el mundo dice, haz lo que quieras. Cristo dice, haz lo que quiero yo. Haz lo que es mi voluntad. Ahí está tu libertad. Y gracias al Señor por los límites que nos dio, por esos límites protectores que puso para nuestro camino. Seguimos. En 1 Corintios 6:20 dice, habéis sido comprados por precio. Como el Señor nos compró con gran precio de su propia sangre, le pertenecemos a Él. Y ahora, como le pertenecemos a Él, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, tenemos que andar en esos límites para agradar a nuestro Dios, aquel que nos compró con un gran precio. Primera de Pedro 2:9 nos dice que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Le pertenecemos a Dios, y quien es Dios santo. Por lo tanto, somos participantes de la nación santa del Señor, del pueblo escogido por Dios, de los que son limpios según su sangre, los que están ahora llenos del Espíritu Santo. Por eso, como ya Dios nos escogió, ya Dios nos limpió, Dios nos puso cerca, nos puso límites, Él nos dice, anda ahora en libertad, siendo pueblo de Dios, siendo hijo de Dios. Compórtate en estos límites para que te cuiden. Estos límites abarcan el ámbito espiritual, no a la idolatría, una separación completa del pecado. En el ámbito moral nos implica santidad, que andemos en la verdad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, y nos llama una vez más, dice, el padre de mentiras es el diablo, ustedes andad en la verdad, y esos son los límites protectores que Dios nos ha puesto, amén. Que le digamos no a la idolatría, que andemos en obediencia al Señor, separados del pecado, que andemos en santidad, que andemos en la verdad, que hablemos verdad unos con los otros. Que otros límites que nos da el Señor en Efesios 4:26, que controlemos el enojo. Dice, no se ponga vuestra ira, no se ponga el sol con vuestra ira. O sea, si estás enojado con alguien, porque alguien pecó contra ti, porque alguien hizo malo algo contra ti, ve y reconcíliate antes que el sol se ponga. O sea, esos son los límites del Señor, para guardar tu corazón en santidad. Amén. También para cuidar las amistades en Cristo Jesús, para cuidar a la familia. Es necesario esos límites, porque así sabemos cómo hablar con los padres, con los ancianos, con los jóvenes, con el sexo opuesto. El Señor pone límites, porque nos ama y nos dice, en el área social tienes que andar así, así, así. Puedes así, así, así. Debes cuidarte de esto, de esto, de esto. Amén. Gracias a Jesús, como un buen padre, nos está instruyendo, nos está poniendo límites para que no salgamos de la protección del Señor. Y en el ámbito físico, nos dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Puso cosas, como decir, ¿no? Pues límites necesarios para que cuidemos nuestro cuerpo. Tenemos que alimentarnos, tenemos que dormir lo necesario, pero más que esas cosas, tenemos que preocuparnos para que nuestra vida espiritual sea saludable. Porque cuando un espíritu está saludable con Cristo, el cuerpo también está saludable con Cristo. Aunque tenemos diferentes enfermedades o dolores que podemos tener en diferentes situaciones, nuestra alma está contenta con Cristo porque estamos en los límites protectores en la obediencia al Señor. Y todo eso se puede hacer posible para andar en esos límites, que les puedo decir que no son
tan estrechos como a veces parecen. La obediencia protege al hijo, a los niños. Y aunque a veces ellos piensan que me estás limitando de todo, la verdad es que Dios, los padres, quieren cuidarlo de un pecado mayor. Así el Señor, Él nos pone límites, pero no son tan estrechos como a veces nos parece. Ay, restricción aquí, restricción allá. No. Hay muchas personas, ¿saben, amados hermanos? Ahora recuerdo una conversación triste, la verdad, porque la persona, hombre, se llamaba Cristiano. Tal vez se llama Cristiano, no sé ahora. Y me acuerdo que estábamos en un grupo de hermanos paseando en un lugar en La Habana, allá en Cuba. Y de pronto me doy cuenta que este hermano coge una libreta, algo que tenía en mano, y hace así. Y yo, bien jovencita todavía, le decía, hermano, ¿qué pasa? O sea, no sé, que no vi algo normal, ¿no? Pues hacer así. No, es que hay mujeres ahí que están vestidas, como no tienen que ser vestidas. Ok, el Señor dice, cuida tu ojo, cuida tu corazón. Pero Dios te da en Cristo Jesús la libertad que tu mente y tu alma están limpias. Y aun si miras a una mujer semidesnuda, ya tu corazón está tan guardado en los límites del Señor que no vas a sentir nada. Y lo puedo testificar porque mi padre me lo contó personalmente, que Dios cambia de tal manera el corazón que te da esa gracia, ese poder, ese autocontrol, que aun si miras, ya no buscas deleitarte en eso. Lo miras y lo dejas de mirar ya, y ya pasó, y ni tu mente lo recuerda. Pero cuando no hay libertad en Cristo, cuando no tienes libertad del pecado, no andas en los límites del Señor de obediencia, de humildad, ahí vas a estar constantemente sufriendo. Ay, que no puedo mirar aquí, ay, que no puedo mirar allá. Eso no es lo que Dios nos está llamando. Él nos está llamando a tener una libertad de espíritu, de corazón, en humildad, a andar. Señor, sin ti no puedo, dame tu gracia. Y el Señor da la gracia de tal manera que ya el pecado deja de ser atractivo. Deja de ser atractivo porque Cristo es lo todo para ti. Ya Él está en el trono de tu corazón, está en el trono de tu mente y ya tú no piensas en nada más que solamente en agradarle. Y esos límites que puso Dios, no matarás, no harás esto, no esto, no esto, no esto, ya no son límites que te agobian, sino límites de alegría. Gracias, Señor, que me lo diste. Y gracias por la gracia que me das en el corazón y la humildad que has puesto en mí, que puedo vivir felizmente en esos límites. Amén. El mapa de Dios es su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que el Señor lo dejó es para nuestro bien, es para nosotros. Y solamente el humilde puede vivir y conducirse en el mapa de su palabra. Los soberbios siempre tendrán su punto de vista aparte de la palabra. Siempre tendrán su manera de pensar aparte de la ley de Dios, aparte de lo que ya Dios estableció, aparte de los límites de Dios. Pero el humilde dice, no, yo problema con Dios no quiero, yo quiero andar en los límites de Cristo, en amor, en humildad, en paciencia, teniendo paz con todos, andando en la verdad, andando en santidad, hablando lo justo, lo puro, lo que es necesario, guardando mi corazón y mi mente, guardando todo lo que soy para agradarle a mi Dios. Solamente puede decir así el que anda en humildad. Porque el que anda en humildad, como habíamos dicho, anda bajo la protección del Señor. La Biblia nos revela el Evangelio, la salvación, la guía del Espíritu Santo y el orden divino para nuestra vida. Ignorar estos límites nos deja vulnerables al mal. No podemos ignorar, no podemos desobedecer las leyes del Señor. Estimados hermanos, uno diría, entonces tendremos que andar, nos vamos a salvar por obras porque estamos guardando estos límites, estamos bajo la obediencia a los mandamientos. Si confiamos que guardando humanamente los mandamientos de Dios, andando humanamente en los límites del Señor y confías que por andar en eso te vas a salvar, estás perdido. Pero si crees en Dios, si amas a Dios, si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, sabrás, estoy viviendo por fe. Y la fe en Dios me lleva
a cuidar estos límites, a andar en obediencia, a andar en humildad. Por eso, nos salvamos por fe, no por obras, pero la fe va acompañada de obras, que es andar en la obediencia al Señor, en los límites de protección que el Señor nos puso en su palabra. Y ya para terminar, conclusión. La humildad nos coloca bajo el cuidado de Dios, dentro de sus límites salvadores, como dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El humilde dirá, amén, amén y otra vez, amén. Señor, quiero andar en tus límites, quiero estar bajo tu protección. Tú guardarás mi alma de todo mal, porque yo en ti, Señor, confío plenamente. Que el Señor les bendiga.